Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. ¿Están listos para sumergirse en un drama intenso, intriga y giros inesperados? Porque hoy vamos a desmenuzar un evento que sacudió los cimientos de la revista, algo que estoy seguro que los dejará con la boca abierta, las pruebas de Yaman en casa de Demet, y cómo esto alteró drásticamente el futuro de nuestra querida publicación. Sí, así como lo escuchan, un evento aparentemente privado tuvo repercusiones enormes en el mundo editorial, y vamos a descubrir exactamente cómo y por qué. Si son fanáticos de las historias llenas de suspenso y de cómo las decisiones personales pueden tener consecuencias épicas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante relato, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Con su apoyo, este canal sigue creciendo y podemos seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia que vamos a contar hoy es de esas que te atrapan desde el primer minuto. Imaginen un escenario donde dos mundos chocan: el mundo de la alta sociedad, lleno de apariencias y secretos, y el mundo del periodismo, donde la verdad es la moneda de cambio, pero a veces, la verdad es más complicada de lo que parece. El título mismo, Las pruebas de Yaman en casa de Demet alteran el futuro de la revista, ya nos da una pista de la magnitud de lo que ocurrió. ¿Quién es Yaman? ¿Quién es Demet? Y lo más importante, ¿qué tipo de pruebas eran estas y cómo pudieron tener un impacto tan devastador, o quizás salvador, en el futuro de una revista? La respuesta, mis amigos, está en los entresijos del poder, la ambición y la moralidad. Para entender el alcance de este evento, debemos retroceder un poco en el tiempo y contextualizar. Nuestra revista, la que todos amamos y que ha sido un faro de información y análisis en su campo, estaba pasando por un momento delicado. Los números no eran los mejores, la competencia apretaba, y los rumores de recortes y hasta un posible cierre empezaban a sonar con fuerza en los pasillos. En este ambiente de incertidumbre, la figura de Demet se erigía como una líder, la editora en jefe, una mujer con una visión clara, pero también con una presión inmensa sobre sus hombros. Su reputación era impecable, su ética de trabajo legendaria. Pero incluso los pilares más sólidos pueden tambalearse. Y entonces aparece Yaman. Un nombre que hasta ese momento quizás no resonaba con la misma fuerza en los círculos editoriales. Yaman no era un periodista en el sentido tradicional. Era un hombre de negocios, un inversor con un interés particular en la revista. Se rumoreaba que su intención era adquirir una participación significativa, quizás incluso tomar el control. Y su método para evaluar la situación, para entender el valor real de la publicación, era poco convencional y, como pronto descubriríamos, sumamente arriesgado. Decidió que la mejor manera de conocer la verdad, de ver las entrañas de la revista, era a través de una serie de pruebas o auditorías que se llevarían a cabo en un lugar inesperado, la propia casa de Demet. Sí, han oído bien. En su hogar. La mente detrás de la estrategia, de la dirección editorial, de la visión de la revista, sería escrutada en el lugar más íntimo de su vida personal. Esto ya de por sí genera muchísimas preguntas. ¿Por qué en casa? ¿Qué buscaba Yaman allí que no pudiera encontrar en las oficinas de la revista? La respuesta, al parecer, radicaba en su creencia de que el verdadero carácter, la verdadera fortaleza de un líder y, por extensión, de una organización, se revelan en su ambiente más personal, lejos de las máscaras que se puedan usar en el entorno profesional. Yaman quería ver cómo Demet manejaba la presión, cómo tomaba decisiones en situaciones de crisis simuladas, cómo gestionaba sus recursos, y fundamentalmente cómo mantenía su integridad bajo escrutinio. Las pruebas, según los rumores que empezaron a filtrarse, eran de lo más variadas. Desde complejas simulaciones de crisis mediáticas donde Yaman ponía a prueba la reacción de Demet ante noticias falsas o escándalos fabricados, hasta evaluaciones de su capacidad de negociación en supuestas adquisiciones o fusiones de la revista. Incluso se habló de que puso a prueba su conocimiento sobre aspectos financieros y legales que afectaban directamente a la publicación, pero planteados de una forma que obligaba a Demet a recurrir a su ingenio y a su red de contactos fuera de un entorno formal. Imagine el lector, la tensión de tener que resolver un problema crucial para el futuro de la revista, no en una sala de juntas, sino en el salón de tu casa, con el peso de la historia sobre tus hombros. El hecho de que estas pruebas se realizaran en casa.
De Demet añadió una capa de complejidad emocional y personal. No se trataba solo de evaluar a una editora en jefe, sino de invadir, hasta cierto punto, su espacio privado, su refugio. Esto, naturalmente, generó un debate interno y externo. Algunos lo vieron como una violación inaceptable de su privacidad. Otros, sin embargo, defendían la audacia de Yaman, argumentando que era una forma radical pero efectiva de medir la verdadera fortaleza y resiliencia de Demet, aspectos que en un momento tan crítico para la revista, eran esenciales. La pregunta clave era, ¿estaba Yaman intentando romper a Demet para quedarse con la revista a un precio bajo, o estaba realmente tratando de entender si ella era la persona indicada para liderarla hacia un futuro exitoso? El impacto de estas pruebas no se hizo esperar, y la forma en que alteraron el futuro de la revista, es donde reside la verdadera intriga. Inicialmente las filtraciones causaron un revuelo tremendo. La reputación de Demet, aunque no se vio manchada directamente, sí se vio envuelta en un aura de misterio y controversia. ¿Era una líder capaz o estaba siendo manipulada? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Yaman para conseguir lo que quería? Los empleados de la revista estaban divididos. Algunos temían por sus puestos, mientras que otros, quizás, veían en las acciones de Yaman una oportunidad para un cambio radical que la revista necesitaba urgentemente. Lo fascinante es cómo Demet manejó estas pruebas. Lejos de sucumbir a la presión o a la invasión de su espacio, se dice que Demet respondió con una audacia y una inteligencia que sorprendieron a Yaman. Se dice que ella no solo superó cada una de las pruebas, sino que las utilizó como una plataforma para demostrar su valía, su conocimiento profundo de la industria y su compromiso inquebrantable con la revista. En lugar de sentirse atacada, ella se posicionó como la única que podía responder con solvencia a los desafíos que Yaman le planteaba, incluso en el terreno personal. Y aquí es donde el futuro de la revista cambió. Las pruebas de Yaman, en lugar de ser un golpe mortal, se convirtieron en el catalizador de una transformación. Al ver la capacidad de Demet para enfrentar la adversidad, para pensar con claridad bajo presión extrema y para mantener su visión intacta incluso en su propio hogar, Yaman tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la revista no solo necesitaba un cambio, sino una líder fuerte y resiliente, alguien que pudiera navegar las aguas turbulentas del mercado editorial con determinación. Y Demet, con su desempeño en estas pruebas poco ortodoxas, demostró ser esa persona. En lugar de aprovechar cualquier supuesta debilidad para tomar el control a bajo precio, Yaman, impresionado por la resiliencia y la perspicacia de Demet, decidió apostar por ella y por la revista. Los rumores de adquisición hostil se disiparon. En cambio, se habló de una inversión estratégica, de un apoyo financiero que permitiría a la revista modernizarse, innovar y recuperar su posición de liderazgo. La clave fue que Yaman vio en Demet no solo una editora, sino una estratega, una líder nata que incluso en las circunstancias más inusuales, demostraba ser la persona indicada para guiar la publicación. Este evento, por lo tanto, no alteró el futuro de la revista en un sentido negativo, como se podría haber temido inicialmente, sino en un sentido positivo, de renacimiento. Las pruebas de Yaman en casa de Demet, lejos de ser un mero espectáculo o una táctica de acoso, se convirtieron en el crisol donde se forjó el futuro de la revista. Demet demostró que su liderazgo trascendía el ámbito profesional, y Yaman, al observar esta cualidad en su espacio más íntimo, tomó una decisión de inversión basada en la confianza en el potencial humano y en la visión de una líder comprometida. La revista, fortalecida por esta nueva inversión y con Demet al frente, experimentó un renacimiento. Se lanzaron nuevas secciones, se adoptaron formatos digitales innovadores y se volvió a consolidar como una voz influyente. Todo gracias a la audacia de Yaman y sobre todo, a la inquebrantable fortaleza y brillantez de Demet, que supo convertir un desafío personal en la demostración definitiva de su capacidad para liderar. Así que, resumiendo nuestro viaje de hoy, hemos explorado cómo las inesperadas pruebas llevadas a cabo por Yaman en la casa de Demet no fueron un simple drama personal, sino un punto de inflexión crucial para el futuro de la revista. Vimos cómo estas pruebas, diseñadas para escrutar la resiliencia y la capacidad de liderazgo de Demet en un entorno íntimo, terminaron por consolidar su posición y atraer una inversión estratégica en lugar de una adquisición hostil. La historia nos enseña que a veces, los métodos más inusuales pueden revelar las verdades más profundas, y que la fortaleza de un líder puede manifestarse de las formas más sorprendentes. Muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante relato. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que el método de Yaman fue ético?
¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Demet? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo sus mensajes y me encanta debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.